Hola, muy buenas tardes, buenos días. Bueno, depende del lugar que nos estén pues viendo, ¿verdad? Esta hermosa esfera, ¿verdad? Llamada pues Tierra. El día de hoy, desde la organización Cambio Global y la propuesta del programa Miradas Colectiva, estamos dando apertura a lo que es pues esta jornada o este espacio, ¿verdad? Sociológico, en donde cada mes llevaremos tres propuestas, tres programas, ¿verdad? Diferentes, ¿verdad? Con diferentes sociólogos que nos van a estar pues abordando desde sus diferentes tanto corrientes sociológicas, microcorrientes, ¿verdad? Porque definitivamente la sociología es muy amplia y pues cada profesional del área pues se apasiona más con alguna, ¿verdad? Ya sea con la corriente del marxismo, ¿verdad? Que creo que muchos amamos esa, ¿verdad? Pero tenemos diferentes posturas dentro de la misma y que todas son enriquecedoras y aportan, ¿verdad? Sin más, estamos con el licenciado Alberto Ramírez, ¿verdad? Quien es egresado de la Universidad de Baja California, como en el área de justamente de sociología, ¿verdad? Y él justamente nos va a llevar por la sociología desde su pasado, presente y futuro, ¿verdad? Vamos a tratar o va a tratar el de dar pues eso esencial, ¿no? Para que vayamos viendo de qué va esta cosa llamada sociología y cómo es que aporta muchísimo a los individuos, ¿verdad? Sin más, mi querido amigo, compañero que también se nos une, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver más seguido porque él se nos une a ser parte esencial en el programa de miradas colectivas, en el espacio de la perspectiva sociológica. Bienvenido, Alberto, un placer contigo y bueno, te cedo el espacio. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Desiree, y muy buen día, espectadores. Y gracias a ti, pues, por darme este espacio pues, para conversar, ¿no? Porque porque más que nada, yo creo que la intención es la de divulgar, ¿no? Y captar esta curiosidad de lo que nos escuchan para dar claridad a la pregunta de qué es la sociología, ¿no? Y también entenderla en el sentido de decir, bueno, ¿y dónde está la sociología? ¿Y qué puede hacer? ¿Y qué puede explicar? Y vamos a estar, me parece, sí, ¿no? Este programa se va a hacer 2 veces al mes, así que en 2 semanitas más nos vamos a estar viendo para que nos sintonicen. Y en esta primera presentación, pues bueno, me gustó ponerle como título para animarse a estudiar sociología porque, reitero, esta es la intención para que usted se anime y la verdad creo que le mentí un poco, no vamos a responder como tal la pregunta ¿qué es la sociología? En realidad quiero que se lleve esta pregunta y que se plantee muchas más, ¿no? Porque nuestra intención es que se acerque y acercarnos a las ciencias sociales, acercarnos a las ciencias humanas, sí, ir aprendiendo, acumular todo un aprendizaje, pero con esto se van acumulando pues más preguntas, ¿no? Y aquí vemos el título para animarse a estudiar sociología, porque esta es la intención. ¿Sí me apoya con la siguiente diapositiva? Ah, muy bien. Muchas gracias, Desiree. Y por supuesto, es necesario entender en qué se interesa la sociología, qué puede hacer, y en una plática que tuve la oportunidad de dar en un espacio al que se me invitó por parte también de la consultora Cambio Global, platicábamos un poco acerca de esto en una ponencia que se titulaba ¿Qué es esa cosa llamada sociología? ¿No? Y, y le ponía esta palabra, cosa, porque pareciera que así nos lo preguntan a veces, ¿no? Como si la sociología fuera algo sin forma, como algo sin sustancia, como algo raro que está ahí, o sea, una cosa, porque hay muy poca claridad en realidad de qué es la sociología. Y hay que decirlo, en esa conversación que tuvimos, pequé un poquito de utilizar mucho tecnicismo, pero como la intención de este programa es más bien divulgar y captar la curiosidad de usted que nos sintoniza, la haremos más digerible y una vez que termine, lo invito a que eche un vistazo a esta otra conversación que le mencionaba, que fue en una conferencia internacional donde participaban mis colegas Denis Lares y Ramsés López y un saludote. Y esta conferencia internacional se titulaba Trayectoria sociológica, su impacto global y mitos alrededor de esta amplia área académica. Y muy bien, pero ya entrando ya por fin a esta conversación. Desde la sociología surgen muchas preguntas muy provocadoras. Por ejemplo, en este libro que están viendo, el libro de la sociología,
Nos plantea algunas, ¿no? En la portada incluso vemos algunas tesis, algunas aseveraciones, algunas posturas, y como tal son, ¿hay maldad o realmente los crímenes son respuestas de una situación social, ¿no? Ahí también nos menciona, ¿es el matrimonio en realidad un contrato laboral? Y arrojamos la pregunta así, tal cual, sin contexto, y suena rara, pero si nos deja, pues, preguntándonos, bueno, ¿y por qué esta correlación? ¿Por qué el matrimonio tendría que ser un contrato laboral? O sea, ¿por qué? Como que no lo entendemos muy bien, pero hace sentido, ¿no? También nos hace la pregunta, o sea, ¿por qué hay pobreza? ¿Qué hace que no nos preocupemos lo suficiente por el cambio climático? ¿Qué es una identidad? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es nuestra identidad? E incluso preguntas que pareciera que la disciplina psicológica respondería mejor, pero en realidad tendríamos que responderlas sociológicamente. Por ejemplo, ¿qué es el amor y por qué lo entendemos como lo entendemos? Y me voy a basar, sí, como ya verán, mucho en este libro que se llama El libro de la sociología, de editorial Penguin Random House, donde los colaboradores son Mitchell Hobbs, Megan Todd, Sarah Thornley, Marcus Wick y Christopher Thorpe. Y estas son algunas preguntas que nos plantea y son en esencia sociología. Y aquí está la sociología en estas preguntas. Y la intención de esta conversación, mencionaba, es que salga usted con más preguntas que con certezas. Este es un programa de divulgación, queremos despertar un interés, de aquí el título, para animarse a aprender sociología. Y es necesario entender lo teórico para no solo tenerlo ahí y decir, wow, yo comprendo muy bien la teoría y puedo escribirla y todo, sino que es necesario aprender teoría para aprender a teorizar, que es realmente lo importante, porque esta es la labor del sociólogo, sí, pero primero del científico, que es generar conocimiento, pero por supuesto, sobre todo en sociología, cuestionarlo, porque la sociología es una de las pocas ciencias que está en constante cuestionamiento consigo misma. Y este título tan curioso para animarse a estudiar sociología se me ocurrió por un libro del filósofo argentino Darío Stanraiver llamado Para animarse a leer a Platón. Y el libro empieza con una cita de Italo Calvino, en la cual dice, los clásicos sirven para entender quiénes somos y a dónde hemos llegado. Y bueno, ¿cómo podemos interpretar esta cita? Y la repito, los clásicos sirven para entender quiénes somos y a dónde hemos llegado. Que de hecho, si me apoyan con la siguiente diapositiva, ahí vamos a ver el libro como tal. Ahí está, para animarse a leer a Platón, recomendado, que de hecho pertenece a una colección de varios libros. Hay uno que es para animarse a leer a Maquiavelo, para animarse a leer a René Descartes, pero pues en particular este para animarse a leer a Platón, porque nos habla de los clásicos de la filosofía, pero aquí nos va a interesar los clásicos de la sociología, ¿no? ¿Y cómo podemos interpretar esta cita? Me parece bellísima y muy precisa, porque siempre que queremos entender algo, la anterior diapositiva está bien, muchas gracias, porque siempre que queremos entender algo, lo que sea, tenemos que recurrir al principio de la cosa que queremos comprender, ¿no? Porque es a partir de ahí que se construye todo. Y es bueno superar los orígenes, pero a mi parecer, inherentemente no los podemos olvidar. Inherentemente, si queremos entender algo, tenemos que explicárnoslos desde el nacimiento de ese algo. Y si hablamos de la sociología, tenemos que ir a los clásicos. Todo el tiempo, si usted decide quizás entrar a la licenciatura en sociología, o simplemente ser autodidacta y leer, escucharse algún podcast o seguirnos escuchando, por supuesto, que ojalá cada 2 semanas aquí vamos a estar. Siempre va a escuchar a un francés y dos alemanes muy simpáticos llamados Emile Durkheim y Karl Marx y Max Weber, ¿no?
Y aquí viene otra pregunta, ¿y qué hace que un clásico sea un clásico, no? Estas tres personas que le mencioné son considerados los tres padres fundadores. ¿Y qué hace que estos sujetos sean considerados clásicos? O sea, ¿qué tienen ellos? ¿Qué tienen su teoría? Bueno, cuando usted empiece a adentrarse en ciencias sociales, verá que hay clásicos de todo, ¿no? Antropología, psicología, filosofía, ¿no? Como Platón, aquí como nos indica Darío, pero que es un clásico y hasta parece que ya hablamos de un adjetivo, de la palabra clásico como adjetivo. Y en este mismo libro de Darío se nos explica y es realmente sencillo de comprender y lo resume muy bien, es muy conciso. Y un clásico es todo aquel pensamiento o pensador que sobrevive al paso del tiempo y con este tiempo sigue estando vigente. O sea, han pasado más de 100 años y todavía se sigue hablando de su teoría. Es sorprendente, ¿no? Y actualmente en trabajos académicos se sigue utilizando la teoría de Marx, de Weber, de Durkheim. Incluso puedo decir que a veces es difícil no utilizarla. Se siguen citando, e incluso se siguen revisando y editando sus textos y haciendo nueva teoría a partir de estos textos. Y es indiscutible que sigue estando vigente. Ahí está. Eh, por lo tanto, es que son clásicos. La pregunta realmente con respecto a una teoría o a estos pensadores serían qué tanto, qué tanta vigencia tienen o qué tan relevante y qué tanto encaja su pensamiento actualmente. Porque esa es otra y ese es uno de los problemas de la sociología y bueno, de las ciencias sociales en general, que a veces queremos hacer encajar un modelo teórico en una realidad, pero bueno, a veces la realidad es mucho más compleja y no podemos simplemente adaptarla a lo que queremos, una teoría, ¿no? Y ya para adentrarme un poquito más en la conversación, es bueno recurrir a libros monográficos o de consulta para entender un pensamiento, pero en ciencias sociológicas tenemos siempre el problema de la subjetividad, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Bueno, hay que entender que hay una distinción entre las ciencias duras. Ejemplo, está la física, la química, donde se utilizan números y fórmulas, donde nos damos cuenta que es ciencia en tanto que es exacta, ¿no? Vaya, 2 más 2 siempre va a ser igual a 4. Hasta ahí, no hay más, ¿no? No hay discusión. También por eso se le llaman ciencias exactas o ciencias naturales. Cuando escuchen esto, pues es lo mismo, se refiere a las ciencias que utilizan números, fórmulas y por lo tanto leyes, ¿no? ¿Y a dónde voy con todo esto? Bueno, es que les empezaré a hablar justamente de los clásicos, eh, sobre todo de Comte, de Auguste Comte, de Emile Durkheim, pero bueno, ya lo veremos. Quienes buscaban utilizar la lógica de las ciencias exactas para explicar al sujeto social, al individuo social, o a la comunidad, o a la sociedad. Y uno de los padres fundadores incluso hablaba de física social. O sea, ya ni siquiera, antes de hablar de sociología, él nos hablaba de física social. Pero bueno, me refiero a Augusto Comte. En 1798, pues nace esta persona, ¿no? Para darnos una idea en qué contexto pues, histórico estaba. Y se considera por muchos el padre de la sociología. Hay un gran consenso académico. Y él nos indicaba que podemos explicar el comportamiento social y que lo podemos hacer a través de establecer leyes. Al igual que podemos establecer una ley física, bueno, él nos decía, podemos establecer una ley social, igual que en las ciencias naturales, donde todo es exacto, donde todo es constante y 2 más 2 siempre va a ser 4. Y en sociología, para explicar esto, Comte nos planteaba un ejemplo, una teoría. Bueno, él diría ley. Es la ley de los tres estados. Él nos decía, las sociedades humanas siempre se van a comportar en un orden. O sea, y es importante la palabra siempre, ¿no? Porque estamos hablando de leyes, de algo que siempre va a suceder. Y nos dice que siempre va a haber un pensamiento teológico, hablando del desarrollo de las civilizaciones, ¿no? Bueno, una civilización nos dice, primero va a haber un pensamiento teológico, ¿no? Lo religioso. Después, el metafísico. Se puede referir a la filosofía, al mismo cuestionamiento de lo religioso. Y como nos dice, después va a haber
el pensamiento científico y literalmente el último. Y Comte nos dice, no hay más, hasta ahí. Y si me apoya con la siguiente diapositiva, por favor, decir. Ah, muy bien. Eh, de acuerdo, de acuerdo. Y Comte dice no hay más, ya que nos plantea que sí o sí siempre vamos a llegar a interpretar, interactuar en el mundo en función de un conocimiento científico. Y al igual que 2 más 2 es 4, Comte nos dice siempre va a haber un estado, un segundo estado, que da resultado, un tercer estado. Hasta ahí. Y ahí está, eso es lo absoluto. Esa sería la ley que propuso. Y este tipo de posturas que buscan establecer leyes fueron las que lograron que la sociología, lo que él llamaba física social, se considerara una ciencia, que se le tomara en serio. Y vaya, actualmente no podemos decir que nuestro comportamiento se rige a través de leyes. Sí podemos hablar de constantes, ¿no? Pero de leyes como tal, es muy inexacto realmente. Y poniendo como ejemplo la ley que nos planteaba Comte, tendríamos que pensar que algún día, sí o sí, el razonamiento religioso y filosófico desaparecerían, ya que serían dilapidados por el científico, pero no es así. Mm, de verdad no podemos creer que de verdad no seguirá existiendo esta pluralidad de pensamiento siempre. Bueno, actualmente vemos que existe esta pluralidad, veo que existen inclinaciones de todos hacia todo, hacia lo religioso, hacia lo filosófico, hacia lo científico. No es como que esté desapareciendo una. Y hay que entenderlo, son formas distintas de interpretar la realidad, ¿no? Pero bueno, ese es otro debate. Y a ver, ¿en qué me quedé? Y por supuesto, hay que tratar de explicarnos, perdón, explicarnos el todo social a través de leyes es impreciso, pero hay que darle un punto a Comte. Logró que al estudio de los cambios sociales se le tomara en serio, porque para él esto es la sociología. La sociología para él es el estudio de leyes que rigen la estabilidad social y los cambios sociales. Y pues bueno, puede explicar mucho más la teoría, pero los invito ahí a echar pues una googleada, ¿no? Y que vean estos términos, estabilidad social y los cambios sociales, ¿no? Y quizás se sientan algo decepcionados y busquen encontrar una definición absoluta de qué es la sociología, pero no la hay, se los adelanto. Hay más bien posturas, hay más bien autores, y esta es la primera. Esta es la de Comte, esta es la del padre fundador. La sociología para él es el estudio de leyes que rigen la estabilidad social y los cambios sociales. Y para hacer un paréntesis, podríamos decir que ya había incluso sociología desde antes de Comte. Cuando se nos habla de que él es el, no, parece que se nos dice primero, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí tenemos a Ibn Khaldun y pues sí nació pues un poquito de tiempo antes de Comte. Y hay que mencionar, por ejemplo, que, bueno, aquí lo vemos, ¿no? Una cita de él. Una derrota física nunca ha supuesto el fin de una nación. ¿Y a qué se puede referir, no? La sociología para él era más bien el estudio de los lazos de clanes, de los imperios, el estudio de lo que hacía que estos clanes, imperios, sintieran que pertenecieran a algún grupo, como ese motor afectivo, como ese motor, esa sensación de sentirme integrado a alguna comunidad, a alguna sociedad, ¿no? Esto es, en definitiva, lo que nos proponía Haldun ya desde el siglo XIV. Y la siguiente diapositiva, por favor. También tenemos a Adam Ferguson, o sea, es anterior a Comte, y nacido en 1723, murió en 1816, quien para él la sociología era más bien el estudio de valores, de como la cooperación, que nos permiten crecer como sociedad. Para Ferguson, la sociología debe interesarse en la afección, la cooperación, en el honor, la lealtad, pero ya nos empieza a hablar un poquito de conflicto, porque también nos menciona guerras, ¿no?
Y aquí tenemos esta cita. La humanidad siempre ha vagado o se ha sentado en concordia o en conflicto en tropas y sociedad. Y espero que vayamos teniendo más claridad de qué es la sociología. Más bien podemos hablar de sociologías. Y recapitulando, Haldun nos habla del estudio de solidaridad. Ferguson de valores, por resumirlo de alguna forma. Y Comte nos plantea la creación de leyes de estabilidad social, de cambios sociales, y creo que hasta aquí se entiende un poco más. Entonces la pregunta de qué es la sociología la replanteo para preguntarnos, ¿cuáles otras formas de hacer sociología hay? Y entendemos ya un poco más que a la sociología le interesa el actuar de una agrupación de individuos. Esta sería como la idea más general, ¿no? O también la idea más general, la sociología, pues estudia la sociedad. Sí, pero a ver cómo, desde dónde y desde qué parte y cómo vemos la sociedad, serían más bien las preguntas. Y aquí ya vamos viendo la intervención de otros clásicos y cronológicamente hablando sigue Karl Marx. Si me apoya con la siguiente diapositiva. Ah, muy bien. Ok, aquí tenemos lo que es Comte. Y sí, no nos mencionaba también, la ciencia puede servir para construir un mundo mejor. Y muy bien, vamos a pasar a la diapositiva de Marx. Y nacido de 1818, murió en 1893. Él nos dice que las sociedades se estudian a partir de dos grandes clases sociales. Y aquí ya vemos sociología, nos habla de clases sociales, ¿no? Y está la burguesía y está el proletariado. Cuando escuchen clase social, ojo, ahí está parte de la sociología más pura y dura, ¿eh? Y Karl Marx, filósofo, economista, sociólogo, nos habla de que hay que tener en cuenta aspectos también económicos, también políticos, y en especial a la lucha de estas dos clases que vendrían a ser los dominantes y los dominados, ¿no? Y esta lucha de clases vendría a ser la causa de la transformación social, o más bien podríamos hablar incluso de progreso social. Se parece un tanto a Comte, en tanto que nos plantea épocas históricas distintas que van desarrollándose a partir del anterior. La diferencia, la diferencia es que Marx lo piensa desde una lógica dialéctica, y esta palabra puede ser medio rara, ¿no? Si no nos hemos adentrado mucho en ciencias sociales o humanas. Así que los invito a que a que busquen esta palabra, dialéctica, para que se entienda mejor. Pero a grandes rasgos, y me paso muchísimas cosas, pero esta es sociología. Haldun Ferguson y Comte veían al todo social como algo que debe tener orden, aunque bueno, Ferguson ya nos hablaba también de guerra y de conflicto, y en esto se parece un poquito a Marx, pero Marx de lleno nos dice, todo se desarrolla a través del conflicto. Toda la historia es una lucha de clases, y habrá historia y conflicto en tanto que haya clases sociales. No hay más, porque así funciona la historia, porque así funciona la transformación social, a través de una dialéctica y a través de un conflicto. Por un lado tenemos consenso, tenemos a Durkheim, tenemos orden, y aquí tenemos conflicto. Mm, no desorden, más bien reestructuración del orden social. Si es que hay un orden, más bien en Marx no hay un orden, porque siempre hay una lucha de clases, ¿no? Y no podemos hablar de lucha y de orden. Hasta cierto punto sí, pero bueno, haremos estas aclaraciones quizás en otro programa, sería muy bueno. Y Jeffrey Alexander, un sociólogo estadounidense, diría con respecto a esto en su libro Las teorías sociológicas desde la Segunda Guerra Mundial, que hay debates sociológicos, ¿no? Y hay que suponer que la sociedad respeta patrones, estructuras, o podemos hablar más bien de acciones individuales, libres, y aquí la cosa ya se pone filosófica, porque incluso sale a la luz el debate de si somos libres, ¿no? Pero sociológicamente podemos elegir una postura u otra.
orden, conflicto, estructura, individuo, siempre va a haber estas dicotomías. Lo óptimo es una síntesis de ambas. Ninguna es totalmente correcta o totalmente equivocada. Y Jeffrey Alexander también nos dice, no importa dónde te posiciones, o sea, siempre estaremos más de un lado o del otro. Me refiero a que usted puede tomar esta teoría. A mí me gusta este sociólogo. Y si usted dice, no, es que con esto, con este modelo, con esta teoría yo ya puedo explicarlo todo y no tengo sesgos. Pero la verdad es que por más que no lo querramos, tomes la teoría que tomes, siempre te vas a inclinar sí o sí hacia una estructura o hacia lo individualista o hacia esta otra pregunta que es un debate en la sociología, ¿no? Los actores sociales son racionales, son irracionales, vemos ahí impulsos, vemos ahí decisiones, o sea, siempre va a haber flaquezas en nuestros postulados teóricos. Podemos ser rigurosos y evitar que haya menos, pero siempre va a haber, hay que decirlo. Y siguiendo este recorrido de teóricos clásicos, ya hay que hablar de Durkheim, y es al que más se considera por consenso académico, el que se encarga de terminar la sociología. Más, bueno, sí, no, más bien, sí se encarga de terminar de elevar a la sociología a carácter de ciencia. Sí me apoya con la siguiente diapositiva. Y es considerado por muchísimos el padre fundador, en realidad, y no Comte. Y también hay que decir que se parecen en sus postulados, se parecen muchos. Durkheim, gran lector de Comte, ya que también nos habla del cambio de comunidades a sociedades, de un estadio a otro, como Comte. Según la complejidad de una u otra, las dinámicas pues van cambiando, así como las funciones de los individuos. Y este enfoque se llama funcionalista. Cuando les dije, así como las funciones de los individuos, no es casualidad, no, porque él ya nos plantea una corriente, un paradigma, que es el funcionalismo, y se sirve de la metáfora de la sociedad como un cuerpo humano que se regula, y no me extenderé mucho, pero les sugiero googlear conceptos como cohesión y solidaridad. Y ya casi para acabar con con estos autores, tenemos a Max Weber. Me parece mucho más complejo y haría falta demasiado, demasiado tiempo para abarcarlo. Me atrevo a decir que mucho más que con Comte, o Durkheim o Marx. Em, bueno, para abarcarlo de una forma en la que me sienta cómodo, porque es muchísimo, pero seré breve. A Weber no le interesa para nada establecer leyes, todo lo contrario. O tampoco le interesa ver al todo social como un organismo, ¿no? Él nos hablaba de entender las acciones sociales de los individuos, cuáles son sus motivaciones a hacer algo. O sea, ¿qué me motiva a mí a hacer lo que hago? Él nos hablaba de entender las acciones sociales de los individuos. Una acción social, y qué es, ¿no? Una acción social es toda aquella que se efectúa en tanto que tiene un sentido para los otros. Así nos lo explica Weber, ¿no? Tenemos que centrarnos en la acción social. La acción social es la que realizo yo, en tanto que tiene un significado subjetivo, o sea, mío, propio, hacia los demás, para que los demás, pues, saben, hay ahí como que un tipo de reconocimiento y entendimiento, porque buscamos el entendimiento también del otro. Y y a este enfoque se le llama interpretativo, ya que nos tenemos que encargar no de establecer leyes, sino de interpretar lo que ocurre, porque cada individuo posee una subjetividad. Todos somos distintos. Quizás la mayoría esté de acuerdo y salga de aquí siendo beberianos, ¿no? Porque parece algo muy claro. Todos somos muy diferentes. Y muy bien, ya casi para acabar. Ah, ok. A ver, y en este punto ya podemos localizar las diferencias. A Durkheim le interesa la estructura de carácter orgánico, a Marx las clases sociales y el conflicto entre ellas, y a Weber sí le interesan,
ambas hasta cierto punto, pero le da este toque de subjetividad que no podemos negar que todos poseemos, pero también del control y la llama racionalización. Y aquí les recomendaría leer La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y bueno, eh, repasando ya para finalizar esto, ya conocimos a la sociología desde sus fundamentos, a las sociologías, si lo queremos ver. Por lo que la pregunta, ¿qué es la sociología? Ya la reestructuramos. Ahora la pregunta se queda para usted. ¿Qué es para ti la sociología? Le damos el punto a Comte, se lo damos a Durkheim, se lo damos a Marx, se lo damos a Weber. Yo diría que a ninguno, por lo menos no la razón absoluta, pero ninguno se equivoca a su vez en la totalidad. Y si me apoya con la última diapositiva, es decir, ya para finalizar, yo diría pues, sí que a ninguno, ninguno tiene la razón absoluta. Pero para dar más claridad y para animarlo aún más, pues, le comento que no todo tiene que ser clásicos. La penúltima, perdón. No todo tienen que ser clásicos. Los textos pueden ser un poquito pesaditos, un poco aburridos, mucho tecnicismo. Pero también hay una sociología, pues muy amplia, contemporánea. ¿Y dónde está? ¿Y en qué se puede ocupar? Y aquí es donde me encargué de nombrar algunos tópicos, algunos autores. Lo invito a que tome una libreta, los apunte. Aquí vemos que se nos habla de Michel Foucault, por ejemplo, de Bauwis Gintis, y hacen postulados, propuestas como la escolarización sirve a los pobres al tiempo que los hace. O tenemos a Judith Butler, por ejemplo. El género es un tipo de imitación para la que no existe origen, ¿no? U otra, Howard Becker. Aquí tenemos tanto filósofos, sociólogos, pero todo esto, pues, le interesa, le compete a la sociología. Nos dice, por ejemplo, nuestra identidad y conducta están determinados por cómo somos descritos y clasificados. Muy bien. Y ahora sí, ya con la última diapositiva, ya para casi finalizar. Ok, tenemos como recomendaciones. Siempre decimos, no, pues hay que leer y todo eso, pero ¿qué leo, no? Los invito a que nos vayamos a una introducción primero de lo que es Karl Marx, Max Weber, Emil Durkheim, cualquier introducción, la que sea, googlee, usted agarra una introducción, la que se vea más bonita, léasela, para que pueda meterse de lleno a, por ejemplo, a leer a Karl Marx, El Capital, a Max Weber, le sugiero La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Emil Durkheim, El suicidio. Y después tenemos dos libros muy buenos. Jeffrey Alexander, Las teorías sociológicas desde la Segunda Guerra Mundial. Son unas clases que impartía y me parece muy, muy bueno. Y por supuesto el libro de la sociología, que es el que mostramos al principio, que es a nivel monográfico y la verdad lo explica con palabras muy sencillas. Y, y pues ahí está. Ahí están las recomendaciones. Apúntelas, búsquelas y estoy seguro que lo van a hacer aprender mucho. Y bueno, ya con esto finalizo. Les agradezco mucho que nos hayan sintonizado y bueno, aquí nos vamos a estar viendo cada 2 semanas. Y mi nombre es José Alberto Ramírez Moreno. Muchas gracias, señorita Desiree Valdés. Muchas gracias por el espacio. Espero que hayamos aprendido algo el día de hoy, que nos llevemos algo de tarea y por supuesto, los invitamos a sintonizarnos cada 2 semanas y también los invitamos a que pues le echen un ojo, ¿no? A todo el contenido que ha impartido, que ha creado, valga la redundancia, la consultora Cambio Global. Agradezco el espacio y muchísimas gracias. Nos estamos viendo.